Muy buenos días a todos y a todos los que nos acompañan hoy. Soy María José Ananías, coordinadora de redes y programas para América Latina y el Caribe de la Red Global de Religiones a favor de la niñez de Arigato Internacional, y estaré moderando el evento de hoy. Algunos aspectos técnicos para iniciar. Este evento se realizará en español, pero contamos con traducción simultánea al inglés. Pueden acceder a la traducción donde ven esos tres puntitos, donde pueden encontrar la opción para interpretación. You can access the translation where you see those three little dots. That's where you can find the option for interpretation. Si están conectados desde un celular y tuvieran problemas de audio, pueden acceder donde dice entrar al audio por computadora. También tenemos disponible un chat que encuentran a un costado de la plataforma, donde pueden comentarnos desde qué lugares nos acompañan hoy y también dejar sus preguntas para los expositores para el tiempo que tendremos luego de sus presentaciones. Entonces, para comenzar con el programa, invitamos a Rebeca Ríos Kong, directora de Arigato International Nueva York, para que pueda darnos las palabras de bienvenida. Rebeca, buenos días, te escuchamos. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Como expliqué, tengo que salir de esta reunión desafortunadamente y participar en otra conferencia también, pero es realmente un honor para mí acompañarlos hoy. Yo soy la doctora Rebeca Ríos Con, directora ejecutiva de Arigato Internacional en Nueva York, y realmente es un honor para mí personalmente darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes al lanzamiento de esta importante publicación titulada Niñez en Perspectiva, Reflexiones desde el Estado y Organizaciones basadas en la Fe. Como ustedes ya conocen, esta publicación fue desarrollada en colaboración con el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescencia. Es un resultado realmente de un curso dedicado a la fe y los derechos de la niñez, y estamos muy orgullosos de poder presentarlo y compartirlo con ustedes hoy. Quiero extender un agradecimiento muy especial a los 5 autores que han brindado sus conocimientos y perspectivas únicas a esta publicación. Su dedicación y esfuerzo han sido vitales para el éxito de este proyecto, y su trabajo no solo enriquece nuestra comprensión de la fe y los derechos de la niñez, sino que también inspira futuras iniciativas. Como se señala en el prólogo, la idea de esta publicación surgió como parte del proceso de aprendizaje que nuestras organizaciones realizamos mediante el curso titulado Fortaleciendo la colaboración multiactor por los derechos de la niñez, estados y organizaciones de la sociedad civil basadas en la fe. Este es el tercer año en que se realiza este curso, que consiste en un proceso de reflexión, diálogo y promoción sobre los derechos humanos de la niñez según la Convención de los Derechos de la Niñez de las Naciones Unidas. Deseo destacar que este curso ofrece por primera vez la perspectiva de algunas de las religiones que están representadas en la Red Global de Religiones a favor de la Niñez, tales como budismo, cristianismo, fe Bahá'í, fe Sikh, hinduismo, islam y judaísmo. Este proyecto conjunto refleja nuestro compromiso con la promoción y protección de los derechos de los niños y niñas y adolescentes, independientemente de sus creencias. Asimismo, creemos firmemente que la colaboración interreligiosa es esencial para construir un mundo mejor para nuestros niños, niñas y adolescentes. Finalmente, deseo agradecerles. Gracias por su presencia hoy y por ser parte de esta importante iniciativa. Esperamos que esta publicación sirva como un recurso valioso y una fuente de inspiración para todos los que trabajan en la defensa de los derechos de la niñez. Y finalmente, me gustaría en este momento
agradecer a la directora general del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescencia, María Julia Garcete Yegros, y su equipo por su valiosa y excelente colaboración. Muchísimas gracias y espero seguir con ustedes hoy en día y que sea una reunión, un encuentro muy productivo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rebeca. Gracias por acompañarnos hoy día. Para continuar y poner en contexto esta iniciativa conjunta, invitamos a María Julia Garcete Yegros, directora general del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescente. Buenos días, María Julia. Te escuchamos. Sí, muy buenos días a todos y todas, María José, Rebeca. Primero que nada, para mí la gratitud es el valor que debe preceder todas nuestras acciones y es la base más sólida, creo yo, de la bondad y de todos los valores humanos que elevan esa categoría de ser humano. Entonces quiero abrir estas palabras con mi inmensa gratitud en la persona de Rebeca Ríos Con, nuestra directora ejecutiva de Arigato Internacional en la oficina de Nueva York. Y un saludo muy especial a nuestras autoras y autores, Jorge Basaldúa, Marbella Baristo, Patricia Restrepo, Francisco Robalino y Cristina Soto, por la comprometida participación que han tenido en el curso y también en esta publicación en particular. Este curso, como bien decía Rebeca, nació de un vínculo institucional que antecede incluso mi gestión, que fuera iniciada con Víctor Giorgi en su momento, hace 5 años, y que ya está cumpliendo como curso, como producto en sí de esa vinculación, 3 años, con una tercera edición. Y ese trabajo conjunto de Arigato Internacional, la Red Global de Religiones por la Infancia, en cristalizar este curso, fortaleciendo la colaboración multiactor por los derechos de la niñez, estados y organizaciones de la sociedad civil basadas en la fe. Y es un nombre bastante extenso, pero creemos nosotros que reúne esa firme convicción de aunar estos actores en pro de lo que debe ser la preocupación del mundo adulto, que es el bienestar y la vigencia plena de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, como bien adelantaba Rebeca, ¿verdad? Esta publicación surge ya como parte del aprendizaje que lleva 3 ediciones del curso y que están basados en la perspectiva de la Carta Democrática Interamericana, la Convención de los Derechos del Niño y también de las religiones que convergen en la Red Global de Religiones por la Infancia, el cristianismo, el judaísmo, el islam, la fe Bahá'í, el budismo, el hinduismo y la fe Sikh. Entonces, pareciera que el conjunto de los valores sociopolíticos y creencias permanecen así como muy alejados, tal vez, de la práctica religiosa, pero no es así en la constitución misma del ser humano, porque son realmente nuestras creencias y nuestra fe y nuestros afectos el motivo de nuestras acciones, el motivo de nuestros actos. Y traer a conciencia eso, organizarlo en una estructura de curso, comprometer actores tanto de los estados como de las religiones, realmente ha sido un desafío, pero a la vez una gran oportunidad y que está rindiendo sus frutos. Y sus frutos, aparte del curso, es esta publicación que esperamos sea verá una de muchas y que vayan aportando a este acervo y bagaje de reflexiones sobre estas 2 dimensiones intrínsecas de lo que es el ser humano.
Así, en lo particular, ¿verdad? El artículo 27 de la Carta Democrática Interamericana insta, ¿verdad?, a prestar especial atención al desarrollo de programas y actividades para la educación de la niñez y la juventud como forma de asegurar la permanencia de valores democráticos, incluidos la libertad y la justicia social. Así también lo afirman las 7 religiones, parte de la GNRC. Y este es un primer acercamiento, ¿verdad?, a la idea de promover al ser humano realmente como un ser integral con cuerpo, alma y espíritu, que deben ser nutridos, cuidados y protegidos de todo tipo de peligro y también de adversidad. No solamente materiales concretos, sino también todo lo que tiene que ver al mundo emocional, al mundo de sus creencias y de sus inspiraciones religiosas. Así también, pues, el artículo 14 de la Convención de Derechos del Niño nos insta, ¿verdad?, como estados, a proteger a los niños y adolescentes en el derecho a la libertad de creencias, de pensamiento y de práctica religiosa, lo que da un lugar muy especial al rol de las organizaciones basadas en la fe, en esta construcción también de políticas públicas que contribuyan al desarrollo de valores democráticos y a fortalecer acciones de promoción y protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, tanto estados como organizaciones civiles basadas en la fe comparten esta responsabilidad de fortalecer el ejercicio de los derechos del niño como derechos humanos y son depositarios de tradiciones milenarias, de fortalezas de la vida comunitaria, ¿verdad? Los valores de la libertad, el desarrollo integral, el diálogo, la familia, la participación, la democracia y sobre todo sociedades más solidarias y justas, sociedades que velen realmente por la inclusión de niños, niñas, en todos los debates comunitarios que a ellos les afectan. Entonces, esta comprensión de los espacios multiactor o multigarante, en donde la diversidad cobra un especial sentido y para nosotros un gran valor para la llegada al territorio, para llegar a ese espacio más próximo del entorno de los niños y niñas y que debe ser siempre el centro articulador de los programas y proyectos. Entonces, a nosotros muy en especial nos entusiasma llegar a este momento y el fortalecer esta noción de los agentes multiactor fortalece también la perspectiva de derechos y la mirada también de que todas las personas puedan involucrarse en una tarea irrenunciable que es la promoción y protección de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, un poco desde esta mirada queremos desmitificar esa frase que dice que no hay que hablar de religión ni de política porque no nos puede traer problemas o nos lleva a relaciones disonantes. Para nosotros es todo lo contrario en el sentido de que podemos abordar política, religión, ¿por qué no decirlo? Fútbol y algunos otros temas que entre comillas pareciera que nos dividen. Pero si nosotros mantenemos la mirada en lo valioso que tiene el niño, la niña y adolescente, no podemos llegar a posturas disonantes o que generen ruido en la comunicación, sino al contrario, debemos ahondar en aquellos elementos que nos unen, que generan sinergias virtuosas entre las instituciones y que nos lleven a comprometernos cada vez más. Entonces, ese es para nosotros el desafío, ese es para nosotros a la vez una oportunidad y nomás otra vez cerrar estas palabras esperando que la publicación sea de utilidad para las personas que nos acompañan en este momento también
y les agradezco por estar conectados y por su interés en esta temática. Y bueno, estaremos haciendo difusión y que siga siendo esta espiral evolutiva ascendente que nos lleve hacia más compromisos con la vigencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, Rebeca, muchas gracias, María José, Patricia, Francisco, José, Cristina, bueno, y todos los que nos están acompañando en este momento. Bien, muchísimas gracias María Julia por tus palabras. Como las directoras han compartido, este boletín, Niñez en Perspectiva, es el resultado de las reflexiones de 5 de los participantes del curso que llamamos Fortaleciendo la Colaboración Multiactor por los Derechos de la Niñez y que este año 2024 va en su tercera edición. Vamos a iniciar la presentación con los autores. Sí quiero recordarles previamente que tenemos este chat donde ustedes pueden ir compartiendo desde qué lugares nos acompañan, compartiendo también sus preguntas que puedan tener hacia los autores. Y también vamos a estar compartiendo el link donde pueden descargar el boletín en su versión en inglés y en español, también para que puedan luego ir revisándolo. Vamos a iniciar entonces con la presentación de Jorge Basaldúa, director general de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación de México. Realizó estudios de licenciatura en Antropología Social y en Comunicación, una maestría en Educación Humanista y en Comunicación y Educación, y diplomado en Estudios y Políticas de Juventud en América Latina en Flaxo, Argentina. Jorge, en tu artículo hablas de la relevancia que se le ha dado al pensamiento racional, la ciencia, la técnica, pero que no tienen ese mismo rango de importancia las manifestaciones lúdicas, artísticas y poéticas, y la importancia de darle a los niños y niñas la oportunidad de jugar. ¿Cómo el Estado puede propiciar el cumplimiento del artículo 31 sobre el derecho al descanso, al juego, las artes y la cultura? Bienvenido, Jorge, y te escuchamos. Hola, ¿qué tal, María José? Hola a todas y a todos. Para mí es un gusto poder estar aquí antes de contestar la pregunta y agradecer de verdad la invitación que tuvimos para poder llevar a cabo este curso que ha sido muy enriquecedor. Eh, Centrándome en lo que preguntas, justamente una de las partes que me parecen fundamentales es que los niños y las niñas sean realmente niñas y niños jugando, que puedan tener también espacios, lugares donde ellos puedan recrear, puedan sentirse libres, con confianza. Eh, Pongo esta distinción sobre la cuestión de la ciencia, de la razón, frente a la parte lúdica, muchas veces, digamos, en términos del desarrollo de nuestra civilización, de nuestra manera de entender el mundo. Pensamos o se piensa o se ha desarrollado que la razón, la ciencia, la filosofía hablan de la realidad, están metidas en ello, refieren directamente a las cosas que pasan realmente, mientras que el mundo de la imaginación, la parte poética, la parte creativa, el arte, el juego mismo, son como algo que complementa, que no refiere directamente y no es tan importante para la vida de los seres humanos. Sin embargo, sabemos que esto no es del todo cierto. En realidad se refiere cuando uno juega, cuando uno está, bueno, desarrollando alguna actividad de este tipo, artística, poética, lúdica, está uno precisamente metido profundamente en la vida. De ahí que también las niñas y los niños tengan esa oportunidad porque les ayuda precisamente a su desarrollo. Centrándome en qué hacemos como Estado, cuáles son las preocupaciones que tenemos en ese sentido. Es clave entender también, digamos, centrándome en México, esta necesidad fundamental frente a un contexto que también hay que reconocerlo de mucha violencia, de desconfianza, de miedo, donde, por ejemplo, el espacio de la calle, el espacio de socialización se ha restringido precisamente porque no hay condiciones favorables para llevar a cabo un juego libre, un juego con confianza. En ese sentido, el
el Estado, el gobierno tiene una gran responsabilidad para trabajar en ello. Eh, y lo hace de alguna manera. Trabajando todo el tiempo. Hay un sistema, y voy a referir a algunas actividades que se llevan a cabo en el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, en el cual considera que el juego, por ejemplo, eh, en, en, en sus documentos, el juego es una actividad instintiva e imprescindible en el desarrollo de niñas y niños. Para ellas y ellos no solo es un pasatiempo, es una forma de explorar y de aprender sobre el mundo, la vida, lo demás y de uno mismo. Y además algo sustantivo es que el juego es un derecho, no te lo están dando de buena onda o de que te están dando una dádiva, no, es un derecho que tienen niñas y niños para desarrollarse. Por lo tanto, nosotros como adultos y como sociedad en general requerimos tener y trabajar para que esas condiciones se den. Voy a referir algunos datos. En el CONAPO, la Comisión Nacional de Población de México, planteaba en el 19 que hay 13.2 millones de niñas y niños entre 0 y 5 años. Y que la proyección era que 12 millones más iban a ver, digamos, en este año, en el 24. Entonces, estamos hablando más o menos de unos 25 millones, más o menos, de niñas y niños. Eh, es decir, una población bastante grande, bastante nutrida, y aunque fuera uno, pues, lo que quiero decir es que es una necesidad urgente de la población y del gobierno que podamos nosotros trabajar en este sentido. Hay algo que también preocupa y yo lo digo en el epígrafe del texto, en que nosotros como adultos estamos pensando en lo que debe ser para las niñas y los niños, pero en realidad ellos también tienen su manera de entender, de entenderse y además el derecho de decirlo, el derecho de manifestarlo y nosotros la obligación también y la corresponsabilidad de entendernos y hacerlos partícipes de las acciones que llevamos a cabo. De ahí que el CIPINA hizo hace un par de años un primer ejercicio de participación ciudadana en la primera infancia eh, y preguntó a niñas y niños qué era el juego, qué importancia tiene el juego para ellos. Y las respuestas más frecuentes expresadas por este grupo fue que el juego, el esparcimiento, la diversión era fundamental para ellos. También, evidentemente, las relaciones familiares positivas, participar en actividades recreativas, experimentar expresiones de afecto y de vinculación también con la naturaleza, que es algo que nos parece también, perdón, fundamental que haya una vinculación y un cuidado por el espacio que vivimos. Entonces, el Estado mexicano pregunta, trata de entender también esta realidad y ampliar el horizonte de comprensión de las necesidades de las niñas y los niños. Entendemos también, bueno, sabemos, pues no voy a centrarme en la cuestión de la importancia del juego, pero esta cuestión de los juegos estructurados, la socialidad que implica, el orden, las reglas, el hecho de estar en un espacio de igualdad, donde todos vamos a tener oportunidades similares, es fundamental y uno lo sabe jugando, que si uno rompe las reglas, pues entonces ya uno no está, ya está haciendo trampa. Entonces, en ese sentido, hay una regulación también social fundamental en el juego, pero no solo en el juego estructurado, sino también en esta manera de explorar el mundo, ¿no? En esta manera de guiarse de la imaginación, la exploración, las preguntas, la curiosidad, que tiene que ver muchas veces con este marco lúdico que nos llena de sentido y de vida, ¿no? Y de razón de ser como sociedad. Eh, Plantea el CIPINA también algunos puntos, nada más los refiero rápidamente y después voy a citar, no sé si tengo tiempo, 3 elementos del Estado mexicano que también desarrolla esto.
pone 7 puntos, dice conectar a niñas y niños con su entorno, es la importancia que tiene el juego, lo plantea Cipina en sus documentos, mejorar la confianza entre niñas, niños y las personas adultas, también es una necesidad también de establecer este vínculo con niñas y niños, favorecer la sociabilidad y el trabajo colaborativo, fomentar la resolución de problemas. Es clave también esto, pareciera que no tiene que ver con las cuestiones racionales, prácticas, pero por supuesto que sí, nos desarrolla como seres integrales. Incrementar las competencias cognitivas, físicas, emocionales, fomentar la creatividad y la imaginación, y provee de herramientas al desarrollo que les ayuda a enfrentar la vida que están llevando. O sea, el juego, si no lo hubiese realmente, qué aburridos estaríamos todos. Entonces, es fundamental que podamos fortalecer estos ámbitos del juego, de las relaciones, porque comprenden todo este marco. Y voy a referir, para terminar, tres ideas que tienen que ver con el cuidado que tiene el Estado mexicano en este sentido. Estamos desarrollando en esta administración lo que se llama la nueva escuela mexicana. En este sentido, la nueva escuela mexicana habla precisamente de trabajar toda la cuestión del conocimiento por módulos, por problemas, en situaciones concretas. Y en uno de sus 4 ejes plantea la formación integral, donde precisamente la intención es que todas las dimensiones del desarrollo de niñas y niños estén en juego. La emoción, la socialidad, la parte física, la parte intelectual, evidentemente. Y de ahí que el juego sea parte de esta integralidad. La nueva escuela mexicana, con todo el trabajo y todo lo que implicará como acción a futuro, bueno, presente y futuro, es estar entendiendo que esta dimensión es sustantiva para el desarrollo de las sociedades en general. Y también la cuestión del cuidado. Yo creo que una sociedad que entiende, que aprende que las niñas y niños deben tener las condiciones de confianza es clave. O sea, que una niña y un niño se sientan protegidos, cuidados por la gente que está en su entorno. Eso es una parte de educación cívica también, una educación, una cultura que tiene que ver en niñas y niños el centro, como yo lo pongo, el centro de la vida realmente de una sociedad. Eh, Hemos hecho algunos trabajos y quisiera comentar algo que tenemos que ver con esta cuestión de multiactor. Nosotros nos vinculamos como Dirección General de Asuntos Religiosos con pues, las comunidades precisamente de fe y entre ellas hemos trabajado con albergues de migrantes y en este sentido, junto con Cipina precisamente, estuvimos haciendo una revisión, un cuestionario a las familias y también a las niñas y a los niños sobre las condiciones que existen en los albergues para que ellos puedan jugar, para que ellas puedan sentirse bien. En general les decimos, ¿qué te gustaría que hubiese? O sea, entendiendo las condiciones difíciles. A nosotros nos pidió Cipina que nos vinculáramos precisamente con los albergues que tienen relación con las comunidades religiosas, que son una gran mayoría en México, y en este sentido hicimos el levantamiento. Y precisamente algo de lo que plantean en la encuesta a niñas y niños, decían que, bueno, un espacio de recreación, una pelota, algo que hubiese para que ellos también en este contexto y esta situación tan difícil de movilidad puedan tener momentos de esparcimiento. No puede, o sea, hay una afectación terrible si esto no existe, porque hay una presión, están permanentemente en tensión y no hay un desahogo, no hay también una posibilidad de que sus padres, su mamá, su papá, jueguen con ellos, estén en un espacio de vinculación mucho más sólido que trasciende precisamente ese albergue en el que están y al que sigue y al que sigue. Digo, la condición es muy compleja, pero sabemos que tenemos un trabajo muy importante que hacer ahí y como Estado estamos preocupados por
intentar generar condiciones lo menos desfavorables, ojalá favorables para este grupo que se mueve. Comento otra cuestión. Nosotros estuvimos, a mí me tocó estar coordinando un proceso, digamos, de presidencia que fue el Plan de Justicia Yaqui. Plan de Justicia Yaqui en la comunidad precisamente al norte, en el estado de Sonora de México. Estuvimos haciendo un trabajo precisamente para fomentar y para que se generara como gobierno pedir perdón a las comunidades indígenas del país. Lo hizo el presidente en el 21 y en este sentido nosotros empezamos a trabajar años antes para dialogar con las comunidades yaquis y algo que nos pareció fundamental y que también se fomentó y quiero resaltarlo porque tiene que ver con el juego. Ahí se juega mucho béisbol. Entonces, algo que me decían los adultos, digamos, los que coordinan la liga de béisbol de los Yaquis, me decían, oye, es que ven a ver nuestros campos, tal y tal. Sería muy bueno que en el plan de justicia pudiese haber una rehabilitación de estos espacios. Pero yo les decía, bueno, pero ¿qué tanto? O sea, ustedes están ahí, pero ¿qué tanto se involucran? Entonces nos fuimos a ver a las ligas menores. Entonces, más o menos de una población de 35,000, 40,000 yaquis, hay una población que directamente está siendo beneficiada por el béisbol con un grupo de niñas y niños, o sea, niñas también, está también el softball, o sea, es algo importante y fuimos a convivir con estos grupos que están formándose desde niños muy pequeños hasta adolescentes y bueno, ya los adultos también. Y entonces se genera en ese entorno, se genera una convivencia, socialidad y algo que ayuda y fortalece la identidad también del pueblo yaqui. Finalmente, quiero decirlo también en el plan de justicia, se habilitaron en los 8 pueblos yaquis, se habilitaron los espacios, se está jugando ahora y se planteó sobre todo un espacio sí para el béisbol, pero en realidad multideportivo para que la gente pueda recrearse. Eh, y termino eh, comentando una cosa más. Yo he estado trabajando en esta acción, digamos, de comunicación y educación, trabajando con niñas y niños, haciendo un proyecto audiovisual de cortometrajes que produzco con ellos. Y solo pongo la parte cultural también, es que es fundamental para este desarrollo. En alguna ocasión, con una comunidad, yo he hecho con comunidades indígenas en partes del país trabajos de creación audiovisual que se llama Lo que cuentan niñas y niños, es el proyecto, e hicimos ya hace varios años un proyecto que se llama, una cortometraje que se llamó El Globo. Yo llegué en noviembre a esa comunidad y me di cuenta que entre los montes, las montañas del espacio, pues había muchos globos de Cantoya, de estos que se prenden y van subiendo. Yo veía muchos, muchos. Bueno, empezamos a trabajar el taller y lo que sucedió ahí es que estábamos en un tiempo muy, muy importante para las niñas y los niños y la cultura y toda la parte de cosmovisión de niñas y niños nahuas de la zona norte del estado de Puebla. Ellos hacen en esa época, en noviembre y diciembre, hacen globos y los lanzan para que, ya es algo muy, bueno, es un juego que hacen y hay dos cosas en este sentido. Las niñas no los deben hacer, los hacen los niños, porque dicen que si la niña toca el globo, se quema. Entonces, eso es una idea. El corto que hicimos finalmente planteó la idea de que unas niñas querían hacer un globo y lo querían lanzar ellas. Entonces la historia fue una parte de trabajo de género muy bonita, donde las niñas y niños fuimos construyendo con ellos la historia y metimos sus danzas, metimos su comida, sus espacios de recreación y este espacio también que en las montañas, que dice uno, qué peligroso, son cuidados por una comunidad que está atenta a dónde camina un niño por las veredas. Bueno, termino diciendo que, y esto es algo muy, que tiene que ver con una cosmovisión mucho más profunda, que tiene que ver al final de este corto,
se hace una reflexión, una referencia a por qué lanzan los niños y las niñas, o en este caso ya las niñas también los lanzan, por qué lanzan los globos en noviembre. Y dice las niñas y niños, nosotros hacemos globos de colores, globos de muchas formas, para que en este tiempo de noviembre, que es Día de Muertos, las niñas y niños que murieron antes de ser bautizados puedan conocer qué es jugar. Mm. Y entonces les mandan los globos al cielo para que ellos tengan chance de jugar un ratito. Bueno, eso es lo que quiero comentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Y qué interesante. Quisiera rescatar el sentido del juego que planteas, no solo como diversión, sino que también como regulación social, como herramientas del aprendizaje integral y también lo que indicabas con respecto a lo intergeneracional, donde adultos y niños se encuentran en un espacio igualitario de compartir en otra dinámica. Y bueno, muchísimas gracias además por traer estas experiencias con pueblos originarios. Tal vez podríamos retomar al final en la parte de preguntas y de comentarios, también un poco cómo vemos el trabajo hacia niños y niñas en pueblos originarios. Gracias, Jorge. Gracias. Continuamos entonces con Marbella Evaristo. Ella es psicóloga por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón en Lima, Perú. Es musulmana conversa y artista autodidacta. Actualmente participa como voluntaria en proyectos socioeducativos como joven líder de la Red de Arte y Diálogo para la Paz de la Asociación Civil Pro Diálogo. Marbella se encuentra ahora en una escala entre dos vuelos, por lo que nos dejó un video respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cómo concilian los principios del Islam con los derechos de la niñez, especialmente en áreas como la protección, el desarrollo integral y los derechos parentales? Así que les pido, ahora vamos a compartir el video que Marbella nos dejó. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo. Durante el video se explicará de forma muy puntual el origen, significado real de algunas palabras en árabe al español, y que brindará una mejor comprensión al público no nativo árabe-parlante. Por ejemplo, la palabra Allah pertenece al idioma árabe, que es similar a la del arameo, Ella, y del hebreo Eloah, que significa el Dios. Su raíz lingüística indica que Él es el único digno y merecedor de ser adorado y obedecido. En mi artículo mencioné esto último. En esta oportunidad también me referiré a Él como Dios en español. Que la paz y bendiciones de Dios sean con ustedes. Para responder la pregunta en cuestión, debe quedar claro que la fe islámica es en sí misma un ordenamiento jurídico divino, es decir, cuya legislación es de Dios, encontrada en el Sagrado Corán, revelada a Mohammed, que la paz de Dios sea con él, para su última nación hasta el día del juicio final, teniendo la sunna, normatividad de las enseñanzas del profeta, para la comunidad musulmana, por lo que no se puede separar uno de lo otro, ya que son máximas referencias que regulan el estilo de vida de toda persona en general, frente a cualquier ámbito que se desempeñe, no debiéndose tampoco analizar o reducir bajo una mirada exclusiva de concepciones occidentales. Esto es lo que se conoce como derecho islámico o sharia, estudiado de memoria por su profundidad y análisis a lo largo de la historia, por personas estudiosas, aplicada por juristas islámicos y por todo aquel musulmán comprometido o comprometida con su religión. Así que en el presente video complementaré acerca de lo confesional, de lo que ya pueden encontrar un poco más en mi artículo. Luego señalaré algunos textos académicos iniciales sobre la infancia en el Islam y algunos documentos contemporáneos de compromiso significativo internacional, todos a la luz del Corán y la Sunna, quedando como precedente para una mejor comprensión en Occidente sobre la niñez en el Islam, que han servido también a modo de repaso y reflexión por parte de los países islámicos sobre su propia labor a favor de la niñez en diversos y actuales espacios. Dios ha establecido para todos los seres humanos derechos y obligaciones entre ellos y para con su Creador. Por lo tanto, deben ser protegidos para que sea posible el cumplimiento de las mismas en este dunya, mundo terrenal, se obtengan hasanats, bendiciones de Dios, y se asegure el ájira, la vida del más allá. Los niños son seres humanos y sujetos reconocidos de derechos ante la ley divina y ante sus progenitores, y nadie puede ni debe atentar contra ellos. Tenemos así un hadith, una enseñanza concreta del profeta Mohammed, que la paz de Dios sea con él,
Al respecto, que quien dañe a otros y quien cause dificultades a los demás, Dios, alabado sea, lo toma en cuenta, porque no es injusto. Indudablemente, el preservar de todo tipo de daño y dificultad implica el promover el desarrollo integral y la protección de todo individuo. El doctor pakistaní Mohammed Munir, profesor asociado de la Facultad de Sharia y Derecho de la Allama Iqbal Open University de Islamabad, Pakistán, en la revista de investigación Maghrib e Islami 2014, señala que el libro titulado Manhaj al-Tarbiyya al-Nabawiyya lil-Tilf por Mohammed Nur Sawid, en idioma árabe, es uno de los libros académicos más detallados sobre los derechos de la niñez en cuanto a protección y educación en el Islam, pero quizás el más temprano trabajo en el derecho islámico que aborda exclusivamente con varias reglas islámicas concernientes a la infancia es Jami Ahkam al-Sihr por Mohammed Mahmud As-Rushani, viéndose aquí el papel de la corte y el Estado islámico en aspectos como alimentación, paternidad, maternidad, oraciones, higiene, protección, entre otros. Otro temprano trabajo concerniente a varios rituales del infante dentro del derecho islámico está en el libro Tuhfatul Mawdud fi Ahkam al-Mawlud, escrito por Shamsuddin Mohammed ibn Abi Bakr ibn Qayyam al-Jawziyya, lleno de hadices ligados a la disciplina, igualdad y educación infantil. El autor Ibn Qayyam concluye en este libro, y me gustaría citar: si alguien ignora la educación del niño y niña que es útil para él, ella, y lo deja sin guía, le genera el peor error que pueda existir. Y la razón por la que la mayoría de niños y niñas se extravían es por los padres. Si los padres son negligentes con sus hijos e hijas sobre sus obligaciones y tradiciones islámicas, le desperdician su infancia, le dejan sin beneficios para sí mismos en la adultez y para sus propios padres cuando lleguen a la vejez o después de la muerte, en cuanto a la gratitud y buenas acciones. La educación forma parte del desarrollo integral infantil y es primordial e importante para proteger a los demás y protegerse a sí mismo del peligro. La búsqueda del conocimiento es una necesidad y obligación a la vez en el Islam. La primera palabra de Dios revelada a través del ángel Gabriel a Mohammed, que la paz de Dios sea con él, fue Iqra, lee. Lee en el nombre de tu Señor, quien creó todo. Él creó al hombre de un coágulo de sangre. Lee y tu Señor es el más bondadoso, quien impartió el conocimiento por medio de la pluma. Enseñó al ser humano lo que no sabía. Hasta aquí es interesante notar cómo en el Islam la crianza en la niñez en cuanto a protección, desarrollo integral, fueron establecidas como responsabilidad parental en primer lugar, antes de que sea asumido por el Estado. En cuanto a derechos parentales, Dios ha otorgado a los hijos derechos sobre sus padres, del mismo modo que los padres tienen derechos sobre sus hijos. Dijo Ibn Umar: Dios les ha llamado piadosos, es decir, temerosos de Dios, porque ellos fueron benevolentes a sus padres y a sus hijos. Así como tu padre tiene derechos sobre ti, también tus hijos los tienen sobre ti. No hay ningún verso en el idioma original revelado y preservado, el árabe clásico del Sagrado Corán, donde Dios dice obedece a tus padres en cuanto a someterte a ellos. La palabra original del árabe utilizada en el Corán y en los hadices es siempre bir. Bir es derivado de bar, y al-bar es uno de los atributos de Dios, lo que significa Dios es el mejor hacedor de bondad, benevolencia y caridad. Y nosotros, siendo su creación, si bien jamás podremos igualarnos a Él, ya que no hay nada ni nadie que se le parezca, lo que sí podemos es practicar constantemente para ser benevolentes. Uno que es vir para sus padres e hijos es muy amable y se esfuerza en ser benevolente con ellos. Bir tiene el significado de amabilidad, cortesía y bondad para darles a los padres y a los hijos de donde se pueda. Esto es más que un gran derecho para ofrecer, de tu bienestar, de tu servicio, bondad, amabilidad y de tu perdón, dejando los malos momentos atrás. No levantarles la voz, incluso si ellos levantan la voz, Dios los juzgará. Y si ellos levantan la voz por una buena razón, uno no levanta la voz para responder, porque se arruinaría nuestro buen carácter y autocontrol. Y cuando tienes hijos o niños alrededor, ellos harían lo mismo porque sería un modelo normalizado y aprendido. El otro significado de vir es no herirlos con acciones o con palabras. Sí, como padres se puede ser firmes, pero con amabilidad y hermosura, ya que en eso consiste una adecuada manera de aconsejarles sobre lo que es bueno y advertirles sobre lo que es malo. Por otra parte, en el Islam se cuenta con la figura de walaya o wali, que además de asumir la patria potestad, abarca la obligación de salvaguardar y proteger a los hijos, rigiendo derechos de los padres y limitando la de los hijos en función de su seguridad, educación y bienestar. En cuanto a aportes contemporáneos, podemos encontrar, número 1, la Declaración Islámica Universal de los Derechos Humanos, el Cairo, del 90. Aquí están derechos como el derecho a las minorías, el derecho a la libertad religiosa, el derecho a fundar una familia y cuestiones adyacentes.
En este derecho, por ejemplo, están estipulados incisos como: toda persona tiene derecho a casarse, fundar una familia y educar a sus hijos conforme a su religión, sus tradiciones, su cultura. Todo niño o niña tiene derecho a ser mantenido y educado correctamente por sus padres, y está prohibido hacerlos trabajar e imponerles carga alguna que se oponga o perjudique a su natural desarrollo. Si por alguna razón los padres se ven incapacitados para asumir sus obligaciones respecto al hijo o hija, incumbe a la comunidad asumir esas obligaciones con cargo a la reserva pública. Número 2. La Declaración de Rabat sobre la Infancia en el Mundo Islámico 2006. Aquí se recuerda la resolución sobre el cuidado y la protección de la infancia en los Estados miembros de la Organización de la Conferencia Islámica OSI, adoptada en Malasia en octubre de 2003, con una clara evidencia de la adhesión a los principios generales de los derechos del niño, el interés superior del niño, la no discriminación, la participación, la supervivencia y el desarrollo que proporcionan en el marco para todas las acciones relativas a los niños y adolescentes por igual. Número 3. El estudio titulado Los niños en el Islam, su cuidado, protección y desarrollo, producido por la Universidad Al-Azhar de Egipto y UNICEF 2005, ofrece un análisis descriptivo de los derechos del niño en el Islam. El estudio se basa en el Corán, relativos a los derechos del niño, y en los hadices, donde ilustra lo que el Islam ofrece en términos de cuidado y nutrición de la infancia, aborda los temas de la salud infantil, la protección de la infancia y la educación infantil, y cómo éstas repercuten en el bienestar físico, social, psicológico y espiritual de los niños y niñas. Esta obra está concebida para uso de los más diversos grupos de personas, entre ellos los padres, líderes religiosos, proveedores de atención sanitaria, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en el ámbito de la atención a la infancia de los países islámicos. Como dato curioso, en la década del 2010, la OSI, Organización de Cooperación Islámica, inició un largo proceso de revisión de la Declaración Islámica Universal de los Derechos Humanos, que terminó con un nuevo documento titulado Declaración de la OSI sobre Derechos Humanos. La aprobación de esto estaba previsto para el 2020, pero se pospuso debido al COVID-19. Se tiene expectativas de que pueda aquí incluirse y detallarse aspectos antes no previstos en contextos sociopolíticos o de emergencia. Podemos así concluir que los principios del Islam sí concilian con la protección y el desarrollo integral infantil, así como con los derechos parentales. Tenemos también organizaciones islámicas independientes como Islamic Relief y Muslim Foster Association, que son una prueba más de la labor a favor de la infancia y familia, acorde a los principios de nuestra fe alrededor del mundo. Si bien es cierto, queda mucho por seguir haciendo más allá de lo simbólico en cuanto, por ejemplo, a utilidad y accesibilidad de los documentos contemporáneos en lenguas locales y su aplicación en fatwas, es decir, dictámenes específicos por juristas musulmanes en las legislaciones nacionales. Sin duda alguna, el Corán y la Sunna seguirá contribuyendo a los desafíos contemporáneos de los derechos humanos en la infancia. Por una comprensión islámica de derechos humanos cuya visibilidad sea posible con apertura, alianza e inclusión por parte de Occidente, para la visión integral de realidades y participación de tradiciones alrededor del mundo. Porque es necesario un claro papel de los países islámicos y no islámicos a la protección de la infancia, reflejados también en el derecho internacional. Bien, muchísimas gracias a Marbella por su video. También pueden leer en su artículo. Y quizás uno de los aprendizajes más importantes del curso tiene que ver con conocer cómo todas las religiones respetan los principios de la Convención de los Derechos del Niño, en especial en temas de la importancia de la familia, como aquí Marbella recién lo estaba comentando. Seguimos entonces con Patricia Restrepo. Ella es odontóloga colombiana con maestría en salud pública de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. Tiene más de 25 años de capacitación y experiencia en planeación e implementación de programas de prevención de violencia y abuso en organizaciones de la sociedad civil, tanto en Estados Unidos como en México. Forma parte del equipo de coordinación de proyectos en la organización Fe, Acción Social y Transformación en León, México. Patricia, la pregunta para ti es, ¿cuáles serían prácticas apropiadas dentro de las comunidades de fe para encontrar un balance entre riesgo y beneficio en el uso de las TIC que contribuya al uso ético del mundo digital mientras se garantice el interés superior de los niños y las niñas? Patricia, te escuchamos, bienvenida. Sí, muchas gracias. Primero agradecer la oportunidad para compartir con todos ustedes pues algunas de las reflexiones que están impresas en el artículo publicado y básicamente para compartir
acerca de las impresiones en relación a la importancia del trabajo por el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes desde la perspectiva del uso de las TIC, refiriéndome con las TIC a tecnología de información y comunicación, en otras palabras, las redes sociales y el Internet. Pero antes de responder la pregunta, me gustaría hacer énfasis acerca de dos aspectos que considero importantes y que podrían servirnos como marco de referencia para cualquier tipo de intervención que busque promover los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y su bienestar integral. En primer lugar, creo que es necesario reconocer que existen fundamentalmente tres espacios dentro de los cuales nuestros niños, niñas y adolescentes son formados y son educados, para bien o para mal, y que por lo tanto tienen un tremendo impacto en la experiencia de vida de ellos. Estos espacios son indudablemente y en primer lugar la familia, la escuela y las comunidades de fe. Y es aquí justamente donde se cumple el sabio proverbio africano de que para criar y formar a un niño se requiere la participación de toda una comunidad. Es en esos espacios, en estos tres espacios fundamentales, donde los niños, las niñas y los adolescentes deberían encontrar a sus mejores aliados, encontrar a sus formadores, a sus cuidadores y por tanto a los garantes de sus derechos. Concretamente, las comunidades de fe, sus miembros, pero también particularmente los líderes espirituales, deben ser conscientes de su papel y de la influencia que tienen en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Es justamente dentro de las comunidades de fe donde se enseñan y se modelan, se deben enseñar y modelar los principios y los valores éticos basados en el respeto mutuo, en la dignidad de todo ser humano, en la equidad, la justicia y la paz. Pero el segundo aspecto que también quisiera que reconociéramos es la influencia y el impacto que tienen las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, los medios de comunicación social, en nuestra sociedad en general y en nuestros niños, niñas y adolescentes en particular, en una era o en la era del mundo digital. Ellos y ellas están no solamente siendo formados a través de la familia, la escuela y las comunidades de fe, pero ahora se adiciona el espacio digital, la tecnología de la información y comunicación como un espacio de influencia tremenda en nuestros niños, niñas y adolescentes. Estos dos aspectos que acabo de mencionar demandan por consiguiente de parte de los líderes religiosos y las comunidades de fe que se concienticen y se informen, que se capaciten acerca de la naturaleza de las redes sociales. ¿Qué son las redes sociales? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Cuáles son sus beneficios? Pero también cuáles son sus riesgos. De la misma manera, es importante considerar los riesgos que se dan en su mal uso y el efecto que tienen en la salud mental y en la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. El educar y el capacitar a los líderes dentro de las comunidades de fe, como a los miembros de las mismas, ayudará entonces a eliminar el tabú acerca de las redes sociales. Al reconocer y al identificar que dentro del medio digital también se proveen herramientas importantes, recursos y oportunidades excelentes para la educación, para la recreación, para la comunicación y para la participación del niño, la niña y el adolescente. Las comunidades de fe pueden contribuir a través de sus programas y los espacios que ofrecen, aquellos a quienes sirven,
para garantizar el acceso seguro a las redes. El acceso seguro que además honre la dignidad y el valor del niño, la niña y el adolescente. Un acceso que además tiene que ser equitativo, pues entendemos que en muchos países no existe acceso equitativo a las redes sociales. Entonces, es importante que como líderes espirituales y comunidades de fe, podamos ofrecer el acceso seguro donde los niños puedan, además de informarse, recrearse, puedan tener voz y participar como ciudadanos y prepararlos progresivamente para que actúen como ciudadanos en la vida social y política de sus comunidades. Las comunidades de fe cumplirán entonces un papel clave al ofrecer de manera intencional espacios de diálogo reflexivo, donde los niños, las niñas y los adolescentes no solo se les informe, sino que se les dé la oportunidad de analizar críticamente cuáles son los beneficios de las redes, así como los riesgos, y todo esto a la luz de los valores éticos que han aprendido. De esta manera, ellos podrán identificar y también aprender acerca del uso responsable de las redes sociales y acerca de cómo prevenir y controlar los riesgos y el impacto que tiene el mal uso de las mismas en su salud mental y en su desarrollo psicosocial. Consecuentemente, los líderes religiosos podrían contribuir en el empoderamiento de los niños, niñas y adolescentes en la medida en que se les acompaña y se les apoya en la generación de proyectos que estén protagonizados por ellos mismos, para que entonces ellos puedan practicar aquello que han aprendido y puedan ayudar a concientizar, a informar y a reflexionar y a capacitar a otros niños, niñas y adolescentes dentro de sus comunidades. Los niños, las niñas y los adolescentes pueden ellos mismos usar los medios a través de los cuales son influenciados para que ellos puedan influenciar positivamente a otros. Por último, quisiera resaltar que las comunidades de fe y las organizaciones de la sociedad civil basadas en la fe tienen una presencia importante dentro de las comunidades. Luego es posible explorar y establecer alianzas y colaboraciones, no solamente con el Estado, pero también con otros grupos e instituciones de la sociedad civil, cuyo propósito y misión común sea el interés superior del niño, la niña y el adolescente, y la procuración de su bienestar integral. Con el propósito entonces de poder identificar proyectos continuos ya existentes o crear nuevos proyectos dirigidos no solamente a facilitar el acceso a la tecnología de la información y la comunicación, pero también que sean plataformas y sean maneras entonces de facilitar que otros niños en las comunidades también generen proyectos de incidencia en sus propias comunidades y en la sociedad. Es importante que las comunidades de fe participen en la acción política, participen en foros y en reuniones a nivel del Estado para que puedan lograr ejercer su influencia y entonces así también impactar aspectos de la legislatura, de manera que haya regulación para el uso responsable de las TIC a favor de nuestros adolescentes, niños y niñas. Estas intervenciones multisectoriales a favor de nuestros niños, niñas y adolescentes facilitará que ellos tengan un acceso seguro e informado y que ellos también puedan entonces ser como representantes y líderes espirituales
quienes se constituyan en garantes para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en su participación y acceso a las redes sociales. Como representantes y como líderes espirituales, creo que nuestro mayor logro será cuando seamos testigos de ver a nuestros niños, niñas y adolescentes dentro y fuera de las comunidades de fe, desarrollándose como individuos conscientes de su valor y dignidad, con un pensamiento crítico, capaces de hacer decisiones informadas y responsables, conscientes de sus derechos y responsabilidades en la sociedad, participando activamente en la vida y la política de sus comunidades, usando todo su potencial para transformarla, pero sobre todo para que lleguen a ser seres humanos, conectando sus valores y sus principios, toda su espiritualidad, en todo aquello que ellos hacen y en todo aquello que enfrentan en las realidades que les preocupa, de manera que ellos puedan seguir viviendo sus vidas con integridad y sirviendo a otros de esta manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, muy interesante. Son muchos los desafíos que se nos plantean desde las tecnologías, pero como tú dices, toda la comunidad involucrada podría generar estos espacios. Quiero compartir un comentario que nos está llegando por el chat. Dice, muy interesantes las ponencias, la fe y los valores son fundamentales en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Continuamos entonces con Francisco Robalino, director ejecutivo de la Red de Unidades Educativas Ignacianas de Ecuador. Fue subsecretario para Innovación Educativa y el Buen Vivir del Ministerio de Educación de Ecuador. Desde hace 18 años vinculado al mundo educativo en instituciones y redes nacionales e internacionales. Francisco, en tu artículo hablas de la participación activa de niños y niñas, así como de la necesidad de una crianza positiva. Tú has sido uno de los adultos liderando el laboratorio de incidencia de la GNRC Ecuador. ¿Podrías comentarnos la experiencia de que sean adolescentes quienes lideran el proyecto hacia comunidades de fe y familias y cómo eso también fortalece a los jóvenes que participaron? Gracias, Francisco, y te escuchamos. Muchas gracias, María José y queridos compañeros y amigos que hoy comparten el panel. La verdad es que estoy no solamente contento de estar aquí, sino además muy honrado de que a partir de los trabajos que hemos hecho en GNRC y del curso que hicimos con el Instituto Internacional de la Niñez, hayamos sido invitados a compartir nuestras reflexiones en esta publicación que hoy día estamos lanzando y luego este conversatorio que tiene precisamente esa misma idea, ¿no? De ir construyendo juntos la posibilidad de conversar sobre los derechos de la niñez a partir de las organizaciones basadas en la fe. Em, Les comento respecto de esta pregunta que me hace María José, que durante marzo de 2022 y julio de 2023, las organizaciones que conformamos la Red Global de Religiones a Favor de la Niñez aquí en Ecuador, GNRC Ecuador, trabajamos una iniciativa denominado Laboratorio de Incidencia, o EVACLAC por sus siglas en inglés. El laboratorio de incidencia tuvo como principal objetivo el erradicar la violencia física y el castigo humillante hacia niños, niñas y adolescentes mediante una campaña que precisamente implementamos y que se denominó Se dialoga, no se maltrata. La campaña movilizó a la comunidad a través de estrategias de capacitación, de formación y de sensibilización en esta temática que les comento, eh, y que tiene que ver con el castigo corporal hacia niños, niñas y adolescentes y su erradicación. Para la campaña utilizamos la guía de incidencia de Arigato Internacional, en la que se propone el ciclo de incidencia que incluye 5 pasos. El primero de ellos que tiene que ver con identificar y priorizar el tema de la incidencia, que se enfoca en identificar aquellos temas críticos que afectan a los niños y niñas y de ellos priorizar los que requieren intervención inmediata. Y fue precisamente a través de este primer paso que los propios niños y niñas de todas las violencias, que ese fue como el tema que estaba rondando en la idea de trabajar, pero de ellas escogieron el maltrato físico y el castigo humillante. Para eso la guía de herramientas que acompaña esta guía de incidencias, pues propone varias
varias herramientas metodológicas como el juego del cambio, el semáforo rojo, amarillo y verde y otro tipo de herramientas que nos ayudaron precisamente a volcar esa iniciativa de niños, niñas y adolescentes y de los adultos que los acompañábamos. El segundo paso de la guía de incidencia de Arigato tiene que ver con analizar las causas de raíz, que implica como un análisis profundo de estas causas subyacentes de los problemas identificados ya en el paso anterior para comprender mejor los factores que los perpetúan. Y ahí nuevamente la guía de herramientas nos dio algunas luces como una dinámica que se llamaba el árbol de los problemas, que es una aplicación bastante más didáctica para poder hacer un árbol de problemas, lo que varios de nosotros seguramente conocemos cuando trabajamos con proyectos. El tercer paso tiene que ver con identificar actores clave y aliados estratégicos. Y entonces, a partir de este paso, precisamente entre todo el equipo que estábamos trabajando el diseño del proyecto, determinamos quiénes eran los actores más importantes y aquellos aliados que pudieran apoyarnos en nuestros esfuerzos de incidencia. Ahí la herramienta que utilizamos fue un mapa de actores que nos ayuda a identificar en quién se quiere influir y con quiénes nos podríamos aliar para influir en ese cambio que estábamos buscando. El cuarto paso de la guía, planificar e implementar la incidencia, pues ya tiene que ver con la elaboración de un plan detallado de acciones específicas que vamos a llevar a cabo para influir en estas políticas prácticas a favor de los derechos de la niñez. Y aquí hubo una herramienta como muy bonita que era el globo aerostático de la incidencia, que era una actividad así como muy visual y colaborativa que nos llevaba a trabajar en conjunto. Recuerden que estábamos todavía en esta época, es decir, en el año entre el 2021 y el 2022 diseñando, estábamos apenas saliendo de la pandemia y además todo eso lo trabajamos de manera híbrida, unas reuniones de manera colaborativa en presencial, pero también otras de manera virtual. Ahora mismo ustedes están viendo una de las fotografías de uno de los trabajos que la hicimos en la Curia Provincial de la Compañía de Jesús en el Ecuador, cuando, bueno, con varias tarjetas y de una manera lúdica, tanto adultos, pero también niños, niñas y adolescentes de varias, de varias iglesias y de varias religiones, nos encontrábamos trabajando precisamente en la realización de estas dinámicas. Y luego el quinto paso, monitorear, aprender y adaptar, que involucraba la evaluación continua de las acciones de incidencia, el aprendizaje de esas experiencias mientras las vamos realizando y la adaptación de las estrategias según sea necesario, pues para mejorar y ser más efectivos en lo que estamos haciendo. Y ahí la guía de Arigato, la guía de herramientas, nos presenta, por lo menos de lo que me acuerdo, un par de metodologías, el juego de los objetivos y el análisis de los círculos, que tiene que ver con análisis de fortalezas, debilidades y sugerencias que podemos tener para mejorar. Como ustedes ven, fue un proceso participativo muy bonito que nos involucró a trabajar juntos de manera intergeneracional, eh, además fortaleciendo la participación y el liderazgo, especialmente de adolescentes, porque este proyecto lo trabajamos sobre todo con adolescentes. Hubo ahí un par de niños que más bien participaron de una manera un poco marginal, pero fueron los adolescentes los protagonistas del proceso, que además participaron desde el inicio con unos 3 roles que creo que es importante subrayar. Primero fueron codiseñadores de la planeación y de las estrategias, pero no solamente codiseñadores, sino además que fueron cofacilitadores en la implementación de esas mismas estrategias y finalmente fueron beneficiarios de todas las acciones planeadas. Cuando me refiero a codiseñadores de la planeación, me refiero que trabajaron los adolescentes junto a líderes religiosos y otros adultos precisamente para diseñar las estrategias y el plan de acción del proyecto, desde el primer momento, el momento de la ideación. De hecho, debo confesarles que yo llegué en la segunda reunión cuando ya habían tenido un primer encuentro los adolescentes y habían decidido sobre el castigo físico y el maltrato humillante. Tema con el que yo nunca estuve al principio completamente de acuerdo. A mí me parecía que había otras formas de violencia, quizá más fuertes. Sin embargo, los adolescentes creían que esa era un tipo de violencia sobre la cual teníamos que incidir y desde el principio pues se respetó eso. Luego, con el pasar del tiempo,
estos mismos chicos me demostrarían que en efecto esa violencia es probablemente la más visual que podríamos incidir. Como ustedes ven, además en la foto, encuentran personas de todo tipo de estrato social, de todo tipo de configuración. Hubo afrodescendientes, hubo personas del mundo indígena, hubo personas del mundo urbano y rural, de varias regiones del país. El Ecuador es como muy rico en eso. Participaron gente de la sierra y de la costa. Desde ese primer momento en el diseñar el plan, el tema y las estrategias que teníamos. Como les decía también, ese segundo rol de cofacilitadores en la implementación tenía que ver que junto con los adultos, pues los adolescentes facilitaron también las actividades tanto de sensibilización como de capacitación dirigidas a comunidades de fe y familias. Se establecieron varias estrategias, entre esas el montaje de una página web, la realización de videos, posts para redes sociales, incluso una canción de toda la campaña que fue hecha por adolescentes y jóvenes. Y en todo eso, pues participaron también en la formación que se hizo en varias instituciones educativas, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas para niños, niñas y adolescentes, pero también para cuidadores y profesores y también para padres y madres de familia. Ellos fueron cofacilitadores en esa implementación. Y el tercer rol, pues el de beneficiarios de las acciones, pues ellos también, grupos de niños también fueron partícipes de todas estas acciones a nivel como de usuarios, ¿no es cierto?, del sistema. Algunos impactos que me parece que vale la pena mencionar, pues la experiencia de liderar este proyecto tuvo un impacto significativo en adolescentes y fortalecieron varias áreas de su desarrollo personal y comunitario. Hubo un empoderamiento, los adolescentes ganaron confianza y habilidades de liderazgo al estar involucrados no solamente en las acciones, sino en la toma de decisiones y en la facilitación de actividades. Hubo capacitación en temas de derechos y violencia porque era necesario tener esta capacitación con ellos y a partir de esa formación los adolescentes desarrollaron una comprensión profunda de los derechos de la niñez y las formas de erradicar la violencia. Hubo un fortalecimiento de la voz juvenil. La participación activa de los adolescentes en este proyecto de incidencia les permitió usar sus voces para influir en cambios significativos en sus comunidades. Es más, no solamente llegamos a estas actividades que les he mencionado, sino que participamos en diálogos con autoridades del sector público aquí en el Ecuador, por ejemplo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Consejo para la Igualdad Intergeneracional y la Asamblea Nacional del Ecuador, en donde también los adolescentes pues fueron protagonistas de estos encuentros. Hubo un trabajo colaborativo intergeneracional. La colaboración con adultos y líderes religiosos en el proyecto pues promovió un respeto mutuo y una comprensión, fortaleciendo el tejido social entre generaciones y además a nivel de creencias, ¿no es cierto? Porque estuvimos trabajando con adolescentes de diversas comunidades de fe, incluyendo la fe Bahá'í, la comunidad musulmana, iglesias cristianas, anglicana, católica, menonita, evangélica y comunidades indígenas. Esta diversidad creo que promovió una mayor comprensión y colaboración entre diferentes tradiciones religiosas y logró enriquecer el proyecto y amplificar su impacto. Y yo diría que además hubo un desarrollo de habilidades técnicas y digitales, pues ustedes ya se imaginan, chicos, que comenzaron a crear imágenes, videos, podcasts, manejo de redes sociales, pues eso les sirvió para que adquirieran habilidades técnicas valiosas para la comunicación y la sensibilización. Finalmente, creo que es importante realzar algunos compromisos éticos que tuvimos durante la campaña, ¿no es cierto? Hubo un proceso de transparencia e información. Siempre los chicos y sus representantes tuvieron consentimiento informado sobre de lo que se trataba la campaña, se dialoga y no se maltrata, y cómo se llevaría a cabo su participación. Con ellos trabajamos el impacto potencial de sus acciones y el alcance que podríamos tener. Además del tema de la participación que fue completamente voluntaria. eh, los padres sabían lo que iban a hacer y se les permitió siempre retirarse de la participación en cualquier momento si así lo deseaban. De hecho, así sucedió con algunos, no tanto porque tuvieran problemas con el proyecto en sí mismo, sino porque sus actividades, especialmente escolares, así lo pedían.
Creemos además que las opiniones y propuestas de los adolescentes fueron tratadas con mucho respeto. Se dio la oportunidad de iniciar ideas y actividades y sus contribuciones siempre fueron valoradas en todas las etapas del proyecto. Además de eso, el tema de relevancia, el tema de ser amigable con niños y niñas, el tema de ser incluyente, apoyada por adultos capacitados y trabajada de manera segura y sensible al riesgo, creo que fueron algunas características que vale la pena remarcar. Solamente para finalizar, pues contarles que ha sido un verdadero placer compartir con niños, con niñas, con adolescentes y con jóvenes y también con líderes religiosos de distintas tradiciones religiosas, con adultos facilitadores e iglesias en pro de erradicar esa violencia infantil y hacerlo además en conjunto y llegar a tener incluso incidencia en el mundo de lo público. Eso es lo que les puedo comentar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Y aprovecho además de felicitarte y felicitar a todo el equipo de GNRC Ecuador. Hicieron un trabajo precioso en liderar este espacio intergeneracional, donde adolescentes tuvieron su espacio también facilitando este proyecto. Quiero unos comentarios que nos llegan en el chat. Dice, se ve el compromiso de las comunidades religiosas en la protección del ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, un poco rescatando todo lo que ustedes han ido compartiendo desde la experiencia práctica que han relevado en este conversatorio. También nos han llegado otras preguntas en relación a la guía de incidencia. Efectivamente, es una herramienta que desarrollamos en Arigato International y porque creemos profundamente en la importancia del derecho a la participación de los niños y las niñas en la incidencia en sus espacios locales. Así que veremos la manera de poner en el chat el link de descarga. Si no lo logramos, tal vez podrían dejarnos sus correos y podemos luego mandarles también la guía para que puedan conocerla porque está absolutamente gratuita y disponible en la página web para que puedan utilizarla. Vamos a continuar entonces con nuestra última panelista del día de hoy. Ella es Cristina Soto, asistente social, licenciada en Trabajo Social, máster en Necesidades, Derechos y Cooperación al Desarrollo de la Infancia, con experiencia en el área de niñez y familia en el ámbito público y privado. Actualmente docente de posgrado en la Universidad Andrés Bello y supervisora técnica en el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en Chile. Cristina, la pregunta para ti es, ¿cómo abordar una problematización respetuosa del reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de derechos y el cuidado que ejercen los padres respetando las responsabilidades y desafíos que enfrentan actualmente? Bienvenida, Cristina, y te escuchamos. Muchas gracias, María José. Bueno, en primer lugar, al igual que todos los panelistas, agradecer la oportunidad de poder desarrollar este proceso reflexivo, pero además quisiera agradecer la oportunidad de participar hoy día y de poder escuchar a cada uno de los panelistas. La verdad es que ha sido un espacio realmente nutricio, hermoso y a ratos emocionante también al escuchar sus experiencias, así es que muchas gracias a todos por eso. Y para dar respuesta a la pregunta, me parece súper importante poder recalcar que este artículo se basa principalmente en la reflexión de algunas de las ideas que plantea Luis Pederna respecto a la niñez y principalmente a la niñez como propiedad. Por lo que lo primero que me interesa dejar a la base es que esta idea no se va a circunscribir necesariamente a las comunidades de fe, sino que es una idea más bien transversal, arraigada en los distintos espacios de la sociedad eh, y que por lo tanto nos atraviesa como mundo adulto general, ¿ya? En Chile, la ley establece que el rol del Estado debe garantizar que la familia sea reconocida, ¿ya? Como el grupo fundamental de la sociedad y como medio natural para el crecimiento y el bienestar de cada uno de sus miembros, ¿ya? Y esto en el artículo 2 de la ley 21.430, ¿ya? Se establece además que estos niños, niñas y adolescentes deben recibir la protección y la asistencia por parte de sus padres y es el Estado quien debe garantizar que estos papás cuenten con las condiciones para poder asumir en plenitud estas responsabilidades. En ese sentido, es importante, creo, a partir de la pregunta, informar a las familias respecto de los
articulados legales que distan bastante de las presunciones que se dan a conocer en algunos espacios de fe, asociados, por ejemplo, y lo que hemos visto en nuestro país acá, a que el Estado desea quitar o adoctrinar a los hijos e hijas, ya que esto no es lo que se ha establecido en la ley y tiene relación más bien con el establecimiento en los padres del derecho y el deber preferente de la crianza, el cuidado, la formación, la asistencia, la protección y la orientación y la educación de los niños y niñas. Una de las reflexiones a las que puede llevarnos el concepto del derecho preferente, más allá de advertir en esta idea la amenaza al ejercicio del derecho del padre o de la madre al ejercicio de los deberes, tiene que ver con el por qué existe esta necesidad de establecerlo como preferente. ¿Ya? Hay ocasiones en que se pierde el derecho entonces de cuidar, de criar, de asistir o de proteger. Y en ese sentido, la ley en nuestro país establece que sí, y es cuando no podemos cumplir este deber o cuando no lo cumplimos. Pero ahí se activa entonces el primer articulado que tenía que ver con la responsabilidad del Estado de poder promover en las familias todas las capacidades para poder dar estas respuestas, ¿no? Y cumplir con este deber. Y cuando aquello no es posible, es ahí cuando entonces el Estado debe garantizar los derechos de los niños y niñas y asumir entonces su protección, ¿ya? Todo aquello siempre sentado bajo esta idea, esta premisa que nos plantea Luis Pernas de los niños como propiedad y cómo aquello nos impacta como adultos, como madres, como padres. Él desde ahí nos hace una invitación muy importante de mirar el concepto de propiedad, el concepto de los niños también como peligrosos y el concepto de los niños como futuro que van a ir siendo desarrollados en el artículo. Y ya para responder a la pregunta central, me parece que para poder abordar una problematización respetuosa junto a los padres y madres respecto de los derechos de los niños y niñas, deberíamos entonces, en primer lugar, informar, ya destrabar algunas fallas en la comunicación, algunos mitos respecto de lo que los articulados legales plantean desde la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños hasta las legislaciones pertinentes de cada país, ya, para evitar efectivamente que existan estas ideas eh, erradas muchas veces y que nos separan, ¿ya? Y distancian frente a un objetivo común que debiera ser el bienestar de los niños y las niñas y que creo que es aquello que debiera unirnos en el diálogo. En segundo lugar, el reconocimiento y el respeto de la espiritualidad como un derecho del ser humano, ¿ya? Por tanto, quienes cumplimos el rol de garantes de derechos desde el Estado, debemos acercarnos a las familias sin estigmas, conociendo sus representaciones y acercándonos desde ahí a la generación de procesos de apoyo y fortalecimiento familiar, por lo que el artículo lo que hace es entregar un concepto fundamental que logra acercar a los profesionales con las comunidades de fe, vinculando la idea de parentalidad positiva con el concepto de obediencia traducido desde los manuscritos originales en hebreo de la Biblia, y nos invita a deconstruir de manera respetuosa las ideas de dominio que tenemos como adultos sobre los niños, convocándonos entonces a ponernos al servicio de ellos y de su desarrollo integral. Y finalmente, en tercer y último lugar, me parece que el comprender que las responsabilidades y los desafíos de la maternidad y paternidad desde el enfoque de derecho tiene a la vista eh, como objetivo el favorecer el desarrollo positivo de los niños y niñas. Y eso es lo mismo para todas y todos quienes tienen la responsabilidad de criar, independiente de si son o no parte de comunidades de fe. Ya en la medida que los niños y las niñas tienen las mismas necesidades de salud física en términos de alimentación adecuada, de acceso a la vivienda, al vestuario, a la atención, etcétera, tienen las mismas necesidades de autonomía relativas a poder participar de manera activa y me encantan los ejemplos que han estado dando los otros expositores relativos a aquello, a conocer normas estables, a vincularse efectivamente con otros, a interactuar con adultos, con sus pares, a acceder a la educación formal e informal y por supuesto a tener espacios de juego y ocio y ser protegidos de todo tipo de riesgo en términos también psicológicos. Cada uno de estos elementos que he estado mencionando han sido desarrollados ampliamente
por las investigadoras Ángeles Espinosa y Esperanza Chaita, ya, por si es que les interesa revisarlo. Em, Aquí la distinción que me parece necesaria tiene que ver con el tener a la vista el cómo vamos a satisfacer todas estas necesidades que son comunes a todos los niños. Y para esto entonces necesitamos aperturarnos al diálogo centrados en ellos, en los niños, en nuestros distintos hijos e hijas, en lo que ellos necesitan para estar bien y encontrar los mejores satisfactores, pero para eso necesitamos acercarnos a esta cosmovisión, a comprender el cómo las comunidades de fe abordan, y creo que no debería ser distinto, las necesidades buscando el bienestar de los niños y niñas. El artículo entonces lo que hace es dar cuenta de algunos elementos que me parecen necesarios de tener a la vista por parte de todos los actores, ya para lograr poner en el centro a quienes nos importan y encontrar juntos las mejores respuestas para que ellos logren desarrollarse en plenitud, siempre que como adultos logremos identificar estas características de manera respetuosa e informada. Eso ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Muchas gracias, Cristina. Muy interesante tu presentación. Me parece que hay un punto clave que tú presentaste aquí en relación a lo que es el trabajo multiactor de estados con las organizaciones basadas en la fe y que es en educar de manera correcta en la ley. Hay tantos malentendidos y lo que conocemos como noticias falsas, ¿cierto?, que se utilizan para alejar, en especial en las comunidades de fe, cómo entendemos el rol de la familia, ¿cierto? Y tal vez un proyecto interesante podría ser acercar al Estado en educar correctamente en la responsabilidad del Estado hacia las familias en las OBF, para empezar a encontrar lugares conjuntos de trabajo de Exacto. incidencia de manera conjunta y de manera correcta. Así que muchas gracias por eso. Gracias a todos los panelistas, nos estamos quedando muy cortitos de tiempo. Entendemos que además Cristina tiene una emergencia en su trabajo, así que también tiene que dejarnos ahora en un par de minutitos. Gracias, Cristina, por estar hoy día. Jorge también tiene una emergencia de trabajo, así que también les agradecemos a los dos por acompañarnos. Nos quedamos breves minutitos más por algunas preguntas que sí nos han hecho desde el chat. Han felicitado también mucho la participación, la presentación de Francisco. No hay una pregunta específica para ti, Francisco, pero sí relevar el rol de la participación de niños, niñas y adolescentes activamente en los proyectos. Y nos dejaron una pregunta para Patricia. Patricia dice, ¿cómo integrar dentro de los protocolos de protección el capítulo de la tecnología? Si hay alguna metodología en este tema para abrir espacios junto con niños, niñas y adolescentes y concluir un proyecto. Entonces, la tecnología como también un elemento dentro de los protocolos de protección. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que el tema de las redes sociales es un tema en el cual nosotros estamos experimentando, porque a nivel de por lo menos con las comunidades con las que yo he tenido oportunidad de trabajar, son apenas temas que estamos incorporando dentro de los procesos similares a los que estaba mencionando Francisco. Procesos donde los niños, niñas y adolescentes se convierten en los protagonistas de, de toda esta reflexión y del desarrollo de proyectos desde sus propias iniciativas y desde sus propias perspectivas. Entonces, yo creo que para responder la pregunta, quizás el mismo uso de la guía que ustedes están mencionando, el uso de esa metodología es importante en el trabajo con la facilitación de los grupos comunitarios, de manera que los proyectos no necesariamente vengan impuestos desde afuera por parte de los expertos, pero que las mismas comunidades sean consideradas como las expertas y los expertos que reciben la información necesaria de manera que con base en lo que ellos y ellas mismas tienen que aportar, pasan por todo un proceso metodológico como el que se presenta a través de esta guía, de manera que podamos entonces así generar e incidir en relación a este asunto. Yo creo que el rol fundamental aquí de como mencionaba, mi participación de las comunidades de fe y de los líderes de fe es precisamente establecer estas alianzas
con aquellas organizaciones como Arigato Internacional, por ejemplo, u otras organizaciones que tienen herramientas específicas para poder desarrollar procesos facilitativos con los grupos en los cuales nosotros intervenimos. Entonces, a mí se me ocurre responder ahorita de primera mano que justamente porque esto es algo nuevo para nosotros, realmente estamos experimentando en cómo es este tema de la influencia de los medios de comunicación sobre nuestros niños, niñas y adolescentes y cómo es que podemos incidir de una manera que respetemos en el proceso la misma capacidad que ellos tienen para reflexionar y para generar a partir de sus reflexiones las intervenciones que se deben realizar. Gracias, Patricia. Sí, y además que hoy día usamos esa tecnología en las comunidades de fe. La Biblia está dentro de nuestros celulares, la comunidad judía tiene una aplicación para saber a qué hora prender las velas. En fin, está siendo parte de nuestra realidad. Hay otro comentario relacionado que dice, las TIC no las podemos postergar, pero sí educar en el uso adecuado. La incidencia permite sensibilizar a la población, tal vez pensar en un proyecto de incidencia conjunto Estados OBF para un uso correcto de las tecnologías. Bien, estamos en la hora. Quiero volver a agradecerles. Ha sido realmente interesante escucharles en cada una de sus perspectivas y sus temáticas. Y además la mirada del Estado y la mirada de las OBF y el desafío, ¿cierto?, de cómo encontrar puntos de encuentro para generar esta unión, ya que el desafío, el beneficio y el bienestar de niños, niñas y adolescentes es algo que nos convoca a todos y a todas. Por lo tanto, encontrar estos espacios fortalece lo que podemos hacer en nuestros contextos. Así que muchas gracias, gracias a todos quienes nos acompañaron también y que dejaron sus comentarios en el chat y esperamos encontrarnos en un nuevo espacio de conversación tan constructivo como este. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, qué gusto. Muchas gracias.